de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 19. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Y es ahí donde vamos a continuar, en la página 204, que nos habla de la conciencia. Voy a dar lectura a la introducción y así continuamos con este capítulo. Dice: la conciencia. Debería ser obvio, a pesar de la miopía de algunos comentaristas, que la sumisión debida a los magistrados civiles tiene que estar en el contexto del magistrado que administra por Dios, porque esta sumisión está explícitamente prescrita por Pablo por razón de conciencia. Pablo suele usar la palabra conciencia, que significa la conciencia hacia Dios. Por ejemplo, Hechos 23:1 y 2. Hechos 23:1 y 2 Corintios 4:2 y 2 Timoteo 1:3. Solo Dios es Señor de la conciencia, y siendo así, toda cosa que se hace de conciencia o por razón de la conciencia se hace con un sentido de obligación a Dios. Por ejemplo, John Murray, en su epístola a los Romanos, nos habla de esto. Dice: además, Pablo siempre limitaba la obediencia que se debe dar a los hombres como obediencia dada por fines piadosos. La obediencia dada en el contexto de someterse primero y principalmente a las demandas morales del mismo Dios. Charles Hodge expresó esta idea de la siguiente manera: además, Pablo exige todos los deberes relativos y sociales por razones religiosas. Los hijos han de obedecer a sus padres porque es justo a los ojos de Dios, y los siervos han de ser obedientes a sus amos como a Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, tal como lo dice Efesios 6:1 y versículos 5 y 6. Esto se ve bien claro en 1 Pedro 2, versículo 13, donde leemos que hay que someterse a toda institución humana por amor del Señor. En estos términos, los creyentes se someten al magistrado civil por razón de conciencia, es decir, por causa del Señor, y precisamente a causa de que el magistrado debe ser sumiso al Señor, buscando su gloria y obedeciendo sus mandamientos. La conciencia no puede permitir un espíritu rebelde contra el gobernante designado por el Señor, así como no puede permitir asentimiento con los mandatos del gobernante que se burla de la ley del Señor. La enseñanza de Pablo siempre coloca a Cristo como Señor sobre todo, tal como en el primer mandamiento del Decálogo. Hermanos, es interesante ver que lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 es el mismo concepto que usa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 13 al 19, que leímos en un principio. El apóstol Pedro dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Notemos bien cómo el apóstol Pedro habla de toda institución humana, y ahí nos muestra que las instituciones humanas superiores no solamente son los que están, por ejemplo, en puestos gubernamentales, pero también aquellos que han sido puestos por Dios en puestos de autoridad, como por ejemplo los padres. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Por ejemplo, los patrones tienen autoridad sobre
los empleados. En el tiempo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo no existía esa relación de patrón-empleado como tenemos el día de hoy. Lo que existía era amo-esclavo o amo-siervo, era la relación que existía. Por esa razón, tanto Pablo como Pedro hablaban y decían una y otra vez, siervos, obedeced a vuestros amos como al Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Él. Así que cuando hablan de estar sometido a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ahí incluye toda autoridad humana. El rey tiene autoridad, pero también el patrón o empleador tiene autoridad sobre los empleados. También los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y luego dice el 14, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora bien, el apóstol Pedro es más claro y más explícito, porque él dice que no solamente debemos obedecer a los gobernadores o gobernantes, pero también a los que son enviados por él. Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes son enviados por él? La policía. La policía, por ejemplo, son enviados por el gobernante a tratar de mantener el orden civil. Así que ellos son enviados por el superior, por el gobernante. Y esto nos muestra que existe una delegación, hermanos, de autoridad y de poderes, porque el presidente de este país no es autónomo. Él tiene que estar sometido a la autoridad más alta, que es Dios mismo. Y los demás que tienen autoridad también, ellos tienen una autoridad dada por Dios, aunque aparentemente es el presidente de los Estados Unidos que les delega la responsabilidad, pero en realidad, hermanos, es Dios mismo quien ha delegado esa autoridad. Y estaremos viendo un poco más adelante en detalle en qué consiste esta autoridad. Así que la última parte, ahí voy a repetirla porque es un poco interesante, la subrayé, y dice: la conciencia no puede permitir un espíritu rebelde contra el gobernante designado por el Señor, así como no puede permitir asentimiento con los mandatos del gobernante que se burla de la ley del Señor. La enseñanza de Pablo siempre coloca a Cristo como Señor sobre todo, tal como en el primer mandamiento del Decálogo. Ahora bien, esta parte, hermanos, es muy interesante, porque por un lado, la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a las autoridades por causa de la conciencia. Ahora bien, la conciencia no nos permite tener un espíritu rebelde contra los gobernantes. Hermanos, yo no podré estar de acuerdo con un candidato presidencial, pero eso no me da el derecho de tener un espíritu rebelde, desobediente contra este candidato o presidente. No nos da ese derecho, porque, hermanos, la palabra de Dios nos manda que tenemos que ser obedientes. Por lo tanto, no será el mejor presidente, tal vez no está obedeciendo la ley de Dios, pero la palabra de Dios nos manda que tenemos que ser obedientes y someternos a estos gobernantes. Pero por otro lado, nuestra conciencia, hermanos, tampoco puede permitir asentimiento. Asentimiento significa aceptar, decir sí, estoy de acuerdo. Asentimiento con los mandatos del gobernante que se burla de la ley del Señor. Nuestra conciencia, hermanos, no acepta la ley federal sobre el matrimonio de homosexuales. Nuestra conciencia no acepta tal cosa.
Todo cristiano que dice que a él no le interesa es porque no ha entendido en realidad lo que la Biblia dice sobre el tema. Que el gobierno tiene la responsabilidad de dar leyes justas que reflejen la ley de Dios. Y cuando el gobierno aprueba una ley que va en contra de la ley de Dios, hermanos, el cristiano no puede aceptar tal cosa. El cristiano no puede dar su consentimiento. No puede decir sí, estoy de acuerdo. No puede, de ninguna manera, porque su conciencia le dice que eso es pecado. Eso es pecado. Es cierto, tal vez el cristiano no puede hacer mucho para cambiar esa ley, no puede hacer nada porque no tiene el poder necesario, pero lo que sí puede hacer es no estar de acuerdo. ¿Se dan cuenta de esto? No estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ustedes pueden no estar de acuerdo. Y si estamos haciendo eso, hermanos, estamos siguiendo nuestra conciencia, que nuestra conciencia nos dice que eso es antibíblico y va contra la ley de Dios. Ahí una vez más el autor retoma Romanos 13, versículos 1 al 7, y vamos a ir ahí, hermanos, vamos a leer los versículos una vez más, porque es interesante lo que el apóstol Pablo menciona. Romanos 13, 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí en estos versículos, hermanos, vemos claramente cómo el apóstol Pablo muestra que es nuestra obligación y nuestro deber estar sujetos a los gobernantes, a toda institución humana. El domingo anterior dije, hermanos, que estas palabras que escribió el apóstol Pablo no las escribió en un vacío. Él estaba en realidad tomando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los conceptos del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo los estaba tomando y los estaba reflejando en estas palabras. El apóstol Pablo no estaba inventando nada, no. El apóstol Pablo conocía la ley de Dios, conocía el Antiguo Testamento, por lo tanto él formuló estas palabras mostrando esa ley, esos mandamientos en el Antiguo Testamento que dicen que los gobernantes son puestos por Dios, son instituidos por Dios, porque ellos son servidores de Dios. Aunque ellos no lo entiendan así, aunque ellos no lo crean, aún así, hermanos, la verdad sigue en pie. Los gobernantes políticos son ministros de Dios, son servidores de Dios. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que sujetarnos y obedecer, no solamente por temor al castigo, sino también por razones de conciencia. Por razones de conciencia. Pero una vez más, lo otro también es verdad. ¿Qué debemos hacer cuando un presidente, cuando un gobernante va contra la ley de Dios y formula leyes antibíblicas e inmorales? El cristiano, por motivo de conciencia, puede decir: no estoy de acuerdo. Por motivo de conciencia. O sea que ese mandato por motivo de conciencia aplica lo uno y aplica lo otro. Pablo apela a la conciencia, el motivo de conciencia, y dice: es tu deber obedecer y someterte, porque al hacerlo estás haciendo la obediencia como para el Señor. Pero también, si el gobernante no obedece a Dios y hace y formula leyes que van contra la ley de Dios, debes de
no estar de acuerdo. Seguir la conciencia que te dice que primero es obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Dice unos de las partes que subrayé, dice: los magistrados civiles no son agentes autónomos, libres para hacer lo que se les antoje, sin responsabilidad alguna. Como diputados de Dios deben servir a sus propósitos, o sea, a los propósitos de Dios, siempre y cuando desprecien la voluntad de Dios, actuando de manera pecaminosa y satánica con su fuerza bruta. Algunos dicen su fuerza bruta indígena del FBI. La conciencia del cristiano delante del Señor no puede seguirlos. Hermanos, y en realidad muchas agencias gubernamentales, en realidad, lejos de obedecer y someterse al Señor, obedeciendo los dictámenes de la ley de Dios, hacen las cosas a su manera, utilizan la fuerza bruta y el soborno y todo tipo de cosas para poder enriquecerse, para poder lograr el poder que ellos quieren, y terminan oprimiendo al pueblo. Y esto, hermanos, es en contra de lo que Dios manda en su palabra. Por lo tanto, cuando dice el autor que si el gobierno actúa de manera pecaminosa y satánica con su fuerza bruta, la conciencia del cristiano delante del Señor no puede seguirlos. Hermanos, no puede seguir a estos gobernantes que están usando la fuerza y de manera pecaminosa y satánica para sus propios medios y sus propios fines. Dice la última parte: por la misma razón, la sumisión que los cristianos dan a los gobernantes es limitada por su lealtad primaria al Señor y por comprender que la sumisión al Estado es por amor al Señor, cuya voluntad el magistrado debe tratar de seguir. La sumisión, hermanos, de los cristianos hacia los gobernantes no debe ser ciega, no debe ser, la Biblia dice, sométete a las autoridades, por lo tanto, sométete a ellos aunque sean como sean. No, hermanos, la sumisión a los gobernantes debe ser también en sabiduría, porque el cristiano conoce la ley de Dios. Y ya hemos visto en los estudios pasados que no porque el gobierno haya, hermanos, decretado que el matrimonio homosexual es legítimo ante el gobierno, no por eso el cristiano va a comenzar a hacer tal cosa. Hermanos, no. El cristiano tiene el deber de oponerse a tal aberración. Es una aberración de la ley de Dios, hermanos. Es una aberración. Y cuando el gobierno hace una ley que va contra la ley de Dios, es tiempo de que el cristiano diga: no, eso no es permitido, eso no es lícito. La ley de Dios condena tal cosa. Pero si el cristiano, hermano, se queda callado y el cristiano no dice nada, el cristiano acepta todo lo que el gobierno y las leyes que haga, aunque haga campos de concentración para mandar a la gente a que muera, como lo hizo Hitler en Alemania, y los cristianos simplemente en silencio, sin decir nada, sin levantar su voz, hermanos, eso es una receta para la tiranía y para los asesinatos en masa. Y eso no debe ser. El gobierno es responsable de gobernar conforme a la ley del Señor, pero también el creyente es responsable de decir no, de estar en contra de las leyes que van en contra de la ley de Dios. Ahí vemos, hermanos, que cuando Pablo escribió Romanos 13, 1 al 7, él estaba haciendo eco del Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban al pueblo de Israel y Dios hablaba por boca de los profetas y llamaba a los gobernantes mi siervo, mi pastor, mi ungido. Gobernantes paganos, hermanos, como Ciro el persa,
Gobernantes paganos como Nabucodonosor, por ejemplo, eran llamados con títulos que solamente los profetas podían portar. Hermanos, para decirle a alguien: ese es mi siervo, ese es mi pastor, ese es mi ungido, muy difícilmente, hermanos, un cristiano va a decir tal cosa del presidente Barack Obama en el día de hoy. Es la verdad, ¿no es cierto? Muchos están dispuestos a llamar siervo de Dios, el pastor o el ungido, a predicadores y evangelistas, pero no a algunos líderes políticos en el gobierno. Porque, hermanos, se ha pensado que los líderes políticos no son o no tienen nada que ver con la autoridad de Dios. Pero Pablo dice que sí. Pablo dice que los presidentes y los gobernantes son puestos por Dios, y no solamente son puestos por Dios, son siervos de Dios, hermanos. Y como siervos de Dios, ellos tienen la obligación y la responsabilidad de gobernar de acuerdo a la ley de Dios. Y hemos visto que cada vez que un gobierno o un gobernante no gobierna conforme a la ley de Dios, hermanos, eso trae el juicio divino. Dios juzga al gobernante y también juzga a la nación por hacer las cosas contrarias a su ley. Así que dice el autor que la idea del Estado secular, uno que aparta su autoridad y principios de toda consideración religiosa acerca de Dios y su voluntad, es completamente contraria a la revelación bíblica. Pero, hermanos, esto no es así. El Estado siempre ha sido considerado, al menos en el Antiguo Testamento y gran parte de la historia cristiana, hasta apenas el siglo pasado, consideraban al Estado como algo, hermanos, que era puesto por Dios y como un siervo de Dios. Es cierto que la Iglesia Católica Romana no tenía un concepto muy acertado de esto, y se iba al extremo al enseñar que el Estado tenía que gobernar con la autoridad de Dios mismo, y por lo tanto ellos se adjudicaron esa prerrogativa de que todas las áreas de la vida estaban sujetos a ellos, y por eso por muchos siglos tuvieron a la población, a la sociedad, gobernándola con mano de hierro, imponiendo una sola religión. Y esto, hermanos, ya sabemos, trajo como resultado la Reforma. Pero no solamente eso, abrió la puerta para muchas otras filosofías que se apartan de la Biblia, de la palabra de Dios, de que el Estado es un siervo de Dios, un servidor de Dios. No importa cuán corrupto sea, cuán alejado de la ley de Dios esté, el Estado es siervo de Dios. Los líderes políticos que están en puestos de gobierno están para servir a Dios, han sido puestos por Dios, y por lo tanto desempeñan funciones que Dios les ha encomendado que desempeñen. Dice: toda política es la expresión de una perspectiva moral, que a su vez es una realización del concepto teológico del hombre, el mundo y Dios. El mundo moderno no es diferente. Sus filosofías políticas son simultáneamente teologías políticas, y sus gobernantes civiles suelen ser vistos con un matiz religioso, aunque ellos no usen esa terminología religiosa, aunque ellos no usen ese vocabulario religioso. Aún así tiende a verse, hermanos, todo eso con matices religiosos. Así que esto es muy importante entenderlo. No hay tal cosa como vamos a apartar lo secular de lo religioso. No, hermanos, es una separación que en realidad no tiene sustento bíblico, porque todas las cosas le pertenecen a Dios. No hay tal cosa como aquello es secular, aquello no. No, toda esfera de este mundo está bajo el gobierno de Dios. Últimamente, todas las áreas, hermanos,
tienen que darle cuentas a Dios. Y uno de los propósitos de Dios es de que el Evangelio traiga a la redención, o redima todas las áreas, hermanos, del ser humano. Que todas las áreas, la política, la economía, la educación y todas esas áreas de actividad humanas, últimamente sean como Dios quiere que sean, basadas en su ley. Es algo clave y fundamental, hermanos, en la cosmovisión cristiana. Muchas otras cosmovisiones que no tienen su fundamento en la palabra de Dios han separado lo religioso de lo secular, y eso ha traído como resultado, hermanos, grandes problemas en nuestra sociedad. Al apartarse los cristianos, separarse y no involucrarse, y simplemente hacer lo que muchos hicieron en los primeros siglos de cristianismo, enclaustrarse en un monasterio. Eso hicieron muchos cristianos en los primeros siglos, y hoy los cristianos del día de hoy no se encierran en un monasterio, pero se encierran en sus propias ideas y en lo que ellos creen, y dicen: no, el cristiano no tiene por qué involucrarse en esas cosas son malas, son para las personas impías, y por lo tanto el cristiano no tiene nada que ver con eso. Y no es así, hermanos. El cristiano es el que tiene mejores soluciones para los problemas de un mundo contaminado por el pecado. El cristiano, porque el cristiano conoce la ley de Dios, el cristiano conoce la palabra de Dios, y el cristiano entiende por qué razón la situación está como está, debido a la rebeldía del corazón humano, debido al pecado del corazón en el ser humano. Y esto, hermanos, de alguna manera tiene un remedio cuando la persona es puesta bajo la autoridad de Cristo y su evangelio. El autor, hermanos, nos dice, por ejemplo, dice: si se le pregunta al cristiano común de hoy, ¿dónde puede uno encontrar al ministro de Dios?, señalaría ¿a quién? A los pastores. Usualmente, hermanos, es el pastor el que se le conoce o se le considera un ministro de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos 13 nos muestra algo más, y el autor dice que nunca pensaría en señalar al magistrado municipal, estatal o federal, porque ha capitulado a la mentalidad del secularismo humanista. Y ese es el problema, que nosotros hemos en realidad respirado el aire del secularismo humanista tanto y por tanto tiempo desde que nacimos, que estamos acostumbrados, y se nos ha enseñado que los únicos siervos de Dios o ministros de Dios son los pastores o los líderes de la iglesia, y que los gobernantes no son siervos de Dios, no son ministros de Dios. Pero el apóstol Pablo usa esa misma palabra, hermanos. Esa misma palabra él la usa no solamente para los servidores de Dios en la iglesia, pero para los servidores de Dios en el área civil, como los presidentes, como los gobernadores, como los alcaldes y cualquier otro puesto civil, puesto gubernamental. El apóstol Pablo usa esa misma palabra. Dice: sin importarle lo que los césares pensaban al respecto, Pablo los consideraba como servidores de Dios. Eran los instrumentos prescritos de Dios para mantener el orden y castigar a los malhechores según la voluntad de Dios. Por esa razón, hermanos, el autor nos dice que en Romanos 13:6 el apóstol Pablo usa el título de leiturgos para describir al magistrado como al servidor de Dios. Y luego usa en Romanos capítulo 13 versículo 4, usa otro término que es diáconos. Y ustedes saben, hermanos, que la palabra diácono se usa para describir al que es diácono en la iglesia. Pero si leemos
El versículo 4, Romanos 13 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando de los líderes políticos, está hablando de los magistrados. Versículo 3 dice, porque los magistrados, hermanos, y todos sabemos quiénes son los magistrados, ¿no es cierto? Los líderes gubernamentales, los que están en puestos de gobierno, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y luego el versículo 4, porque es diáconos de Dios, es un servidor de Dios. Ahí él usa la palabra diáconos, porque él es un diácono de Dios para tu propio bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es, una vez más, pues es diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, es interesantísimo esto. Debido a que nosotros utilizamos una versión en nuestra propia lengua, en español, castellano, en realidad no nos damos cuenta las palabras originales que usaron los escritores del Nuevo Testamento. Pero cuando vemos el original griego, hermano, esto es tremendo, porque entonces nos damos cuenta que cuando los escritores usaron una misma palabra, ellos la usaron, hermanos, no por casualidad, sino porque ellos tenían en mente algo bien definido. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos, porque es servidor de Dios, y nosotros no creemos y no pensamos inmediatamente, oh, servidor de Dios, se está refiriendo igualmente a los siervos de Dios en la iglesia. No, nosotros cuando vemos por qué es servidor de Dios, nosotros no pensamos en la misma palabra, en que Pablo estaba usando el mismo concepto, que así como un diácono es servidor de Dios en la iglesia, así un magistrado, un gobernante es un diácono, hermanos, de Dios en el área civil. Es un diácono de Dios. Es un servidor de Dios. Ellos le sirven a Dios también. Ellos son servidores de Dios, porque son puestos por Dios con un propósito bien definido. Y luego el autor dice que tal como hay diáconos dentro de la iglesia, Pablo declaró que hay diáconos en el Estado, a saber, los hombres nombrados por Dios para ministrar justicia en su nombre. Hermanos, esto es muy importante, es muy interesante. Cuando comenzamos a comprender esto, nos damos cuenta, hermanos, que los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y Pedro, ellos, a pesar de lo corrupto que era el gobierno del primer siglo, el gobierno romano, tan injusto como era, aún así Pablo y Pedro no rehusaron llamarles a ellos, a los césares, siervos de Dios, servidores de Dios, diáconos de Dios. Hermanos, pero Pablo, ¿cómo es posible que el César tú le llames un diácono de Dios, lo mismo que era Esteban, un diácono de Dios? ¿Cómo es posible? Si el César era un asesino, un corrupto que mataba a los cristianos, ¿cómo es posible que le llames un diácono de Dios? Bueno, es así, hermanos. Es así, no importa cómo sean de corruptos y malos, son siervos de Dios, son servidores de Dios, porque Dios los ha puesto ahí, porque Dios los ha puesto en ese puesto de autoridad, en esa posición de autoridad. El autor analiza el ministerio de la espada. Y él muestra que, hermanos, la espada o las armas, en este caso, el primer siglo era la espada. Hoy, si el apóstol Pablo hubiera vivido en el siglo XXI en el que vivimos, él hubiera, hermanos, dicho en el versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva su pistola en la cintura, ¿no es cierto? Porque no en vano lleva la pistola en la cintura, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Pero como no existían pistolas, hermanos, en ese tiempo, era la espada la encargada de castigar al malo. Y así como la pistola, hermanos, en la cintura de todo policía y de todo guardador del orden público, hace que las personas tengan temor. Hermanos, de la misma manera, ellos pueden abusar de ese poder, de esa autoridad, y pueden usar su espada o su arma con motivos totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. No para castigar al que hace lo malo, sino para castigar, hermanos, a los que no hacen lo malo, a los que nada deben y a los que no tienen, hermanos, ni por qué recibir ese castigo. Muchas veces vemos, hermanos, que el gobierno abusa de ese derecho que tiene, de eso que Dios le ha dado. Los gobernantes abusan. Dice: el magistrado civil tiene el derecho de castigar a los que no se atienen a sus leyes con aflicciones externas, multas económicas, dolores corporales como trabajos o azotes, y aún la muerte. Hermanos, la pena de muerte fue algo instituido por Dios mismo en la ley del Antiguo Testamento. La pena de muerte no es un invento humano, no, la pena de muerte es algo que Dios instituyó, y que Dios la instituyó para bien de la sociedad, para bien de la humanidad. Ahora, que los gobiernos, hermanos, abusen de esa enseñanza de la pena de muerte y comiencen a mandar a la muerte a todo aquel que no tiene por qué ir a la muerte, eso es otra cosa, es un abuso. Pero en realidad la pena de muerte, el castigo, hermanos, que lleva a los criminales a morir, es algo que Dios impuso en su ley. Dice: es posible que otros sectores de la sociedad impongan penas en varias maneras a los transgresores, pero nunca la pena capital. Por ejemplo, los padres no pueden ajusticiar a sus hijos, hermanos. No importa cuán transgresores sean nuestros hijos, cuánto nos ofendan, cuánto nos desobedezcan, nosotros no tenemos la autoridad para ajusticiarlos o mandarlos a la muerte. No tenemos esa prerrogativa. No tenemos, hermanos, porque Dios no nos dio esa prerrogativa a nosotros como padres. Ahora, los pastores tampoco tenemos, hermanos, la autoridad para justiciar. No tenemos la prerrogativa de mandar a la muerte a los miembros desobedientes, por ejemplo, a los miembros que persisten en desobedecer y pecar y desobedecer a Dios y todo eso. No tenemos la capacidad para hacerlo. Dios no nos dio esa prerrogativa. Simplemente Dios le dio esa prerrogativa a los ministros civiles, a los gobernantes. Tampoco Dios le dio, hermanos, la capacidad a los patrones. Imagínense, hermanos, que el patrón tuviera la capacidad de mandar a la muerte a los empleados que no trabajan bien o que simplemente por ahí se la llevan todo el día. Hermanos, sería tremendo. Ya nadie querría trabajar cada quien querría tener su negocio propio, ¿no es cierto? ¿No? Pues mejor abro mi propio negocio, no voy a hacer que me manden a la muerte. Hermanos, solamente la autoridad civil, el magistrado civil, sobresale claramente, dice el autor, como la autoridad para justiciar a los criminales. Y aún ellos, hermanos, aún ellos tienen que tener mucho cuidado de no mandar a la muerte a personas inocentes que no merecen morir. Eso es tremendo, porque hay errores, ¿verdad? Se cometen errores, y no solamente errores, sino que en países donde no se tiene la ley de Dios en alto, hermanos, la persona simplemente paga para quedar libre de culpa, y la policía va y agarra a otro que no la debe, y a ese pues lo tiene que encarcelar para tener un chivo expiatorio y así poder tener a alguien a quien culpar. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos muestra que el tema de la espada es un tema importante, porque nos habla de que Dios ha capacitado al gobierno civil
con un poder, el poder de guardar el orden, el poder de mantener a la sociedad en orden. Y por esa razón le dio ese poder de llevar la espada. Sin embargo, también nos dice que el apóstol Pablo no describe a cualquier uso de la espada civil como un ministerio de Dios en la sociedad. No es así. Más bien Pablo distingue implícitamente entre el uso correcto y el uso incorrecto de la espada cuando dice que no en vano lleva la espada. Hermanos, ¿por qué Pablo dijo no en vano lleva la espada? Porque es posible que que haya gobiernos que llevan la espada en vano, ¿no es cierto? Que no la llevan para realmente hacer las cosas como deben ser hechas. Ok, hermanos. ¿Qué es lo que hace el gobierno, la policía, por ejemplo, en México? ¿Cómo muchos quieren entrar al gobierno, a la policía? No para ser servidores de Dios, sino para poder lograr ciertos fines económicos. Y lleva el arma y está armado para poder hacer lo que él quiere. Y de esa manera, hermanos, lograr ciertas cosas que él se propone lograr. Llevarle para hacer lo que Dios quiere, sino para hacer lo que él quiere, lo que él le da la gana. Dice, algunos han usado la espada fútilmente, uso que Dios nunca intentó que tuviese. Algunos han llevado la espada en vano. A diferencia de los usos vanos de la espada, Pablo describe en Romanos 13:4 el modelo del ministro civil de Dios, uno que no en vano lleva la espada. Hermanos, cuando Pablo dice que no en vano lleva la espada, él estaba mostrándonos de qué manera el gobierno tiene que llevar el arma, con el propósito para lo cual Dios le permitió que llevara el arma. Hermanos, ¿por qué los civiles no les está permitido portar armas donde quiera? Porque los civiles no han sido puestos por Dios para guardar el orden. Simplemente por eso, hermanos. Simplemente por eso. Aunque este gobierno permite el portar armas y el uso de armas, en realidad los civiles no tienen esa prerrogativa. No tienen. Aunque por ahí algunos creen que sí, que ellos tienen. No es así. No importa, hermanos, qué tan malo puede ser el gobierno. No importa qué tan desobediente de la ley de Dios puede ser el gobierno. Aún así, el gobierno tiene una función específica. Dios le dio esa autoridad, esa prerrogativa de portar armas para poder guardar el orden. Y tienen que darle cuentas a Dios, hermanos, del trabajo que están haciendo. Ellos van a dar cuentas a Dios. Si hacen un buen trabajo o si no hacen un buen trabajo, ellos tendrán que dar cuentas a Dios.